Hola, estamos de vuelta con la serie de videos de física. En esta ocasión hablaremos sobre la primera ley de Newton, o sea, la ley de la inercia. Antes de empezar con el tema propiamente, digamos un dato curioso. ¿Sabías que la electricidad y el magnetismo están relacionados? Esta conexión se llama electromagnetismo y es una de las ramas más importantes de la física. Cuando la electricidad fluye por un cable, produce un campo magnético alrededor del cable. Del mismo modo, cuando un imán se mueve cerca de un cable, produce electricidad en el cable. Esta relación entre la electricidad y el magnetismo se utiliza en muchos dispositivos y tecnologías como son los motores eléctricos, los generadores, parlantes y más. Un experimento divertido que puedes hacer en casa es crear un motor eléctrico sencillo con una pila, un cable y un imán. Al hacer circular la corriente eléctrica a través del cable, se crea un campo magnético que hace que el imán gire. Ahora sí, empezamos hablando sobre la inercia. Cuando se intenta cambiar el estado de un movimiento de un objeto, este siempre se resistirá. Si queremos mover dos objetos de masa diferente, será más fácil mover el de menor masa. Por ejemplo, es más fácil que podamos mover una bicicleta pequeña a que movamos un auto grande. Esto es debido a la cantidad de masa que tienen los objetos. Entonces, si moviéramos la bicicleta sería mucho más sencillo que si moviéramos el carro. Asimismo, cuando ambos objetos están en movimiento, se requiere de mayor fuerza para detener al de mayor masa que al de menor masa, ya que el objeto grande presenta mayor inercia. Con esto, podemos deducir que a mayor masa de un objeto, mayor será la resistencia del objeto para acelerarse. En este dibujo te muestro que este personaje trae cierta velocidad y pues la inercia hace que se siga aunque intenten detenerlo. Ahora sí, comencemos a hablar de las leyes del movimiento de Newton. Primero tenemos que definir algunos conceptos. Empecemos con la inercia. Es la resistencia que presentan los objetos a cambiar su estado de movimiento o de reposo. La fuerza. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Finalmente, el concepto de acción y reacción. Como habrás escuchado, a toda fuerza de acción le corresponde otra reacción de igual magnitud, pero de sentido contrario. Esto quiere decir que se equilibran. Empecemos hablando de la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Newton postula en su primera ley que un cuerpo no cambia por sí solo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique un conjunto de fuerzas sobre este. Con esta ley considera que los cuerpos en movimiento están en constante fricción, que los frena progresivamente. Esto resultaba totalmente nuevo respecto a otros paradigmas que entendían que el reposo o movimiento de un cuerpo se debía solamente a una fuerza aplicada, pero no a la fricción. Para el caso del movimiento rectilíneo uniforme, no hay una fuerza externa neta, es decir, no se detiene naturalmente, sino que se le aplica una fuerza. Para el caso de los cuerpos que están en reposo, se toma su velocidad como si fuera cero. Y si esta cambia es porque una fuerza neta ha sido aplicada sobre este. Mencionemos algunos ejemplos de la primera ley de Newton. Un libro que está sobre una mesa, pues actúan dos fuerzas. La atracción gravitacional de la Tierra
hacia abajo y la fuerza normal de la mesa hacia arriba. Como la suma vectorial de estas dos fuerzas es igual a 0, el libro permanece en reposo. Aquí lo ejemplificamos, una va hacia arriba, otra hacia abajo, y de forma equivalente se anulan y el libro está en reposo. Lo mismo pasa con los cuerpos en movimiento a velocidad constante. Si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es 0, el cuerpo seguirá en movimiento a velocidad constante, con aceleración igual a 0. Este caso es más difícil de ejemplificar, porque todos los objetos que están sobre la superficie terrestre están bajo la acción de la fuerza gravitacional de la Tierra o bajo la acción de fuerzas de fricción, como el aire o de la superficie donde se mueven. Pero en una superficie con la mínima fricción, si se empuja un cuerpo para darle una velocidad inicial, ese cuerpo cumple con la ley de la inercia, es decir, que conservará ese movimiento inicial que tenía indefinidamente. Por supuesto, como la fricción, aunque sea mínima, pero existe, irá disminuyendo la velocidad con la que iba. Es decir, la fuerza gravitacional y las fricciones, ya sea del aire y de las superficies, son fuerzas que alterarán el movimiento, por lo que dificultan observar la primera ley de Newton para cuerpos en movimiento con velocidad constante. Mencionemos otros ejemplos. Esta propiedad de la inercia se comprueba en nuestra vida cotidiana al observar cómo tu propio cuerpo se comporta en distintos escenarios. Uno muy evidente es cuando te encuentras parado arriba de un camión que se encuentra en reposo y no te estás sujetando de algo fijo. Si el camión arranca repentinamente, por la tendencia de tu cuerpo de quedarse donde estaba, te sentirás impulsado hacia atrás. Por el contrario, si el camión está en movimiento y frena bruscamente, por la tendencia de tu cuerpo de seguir con ese movimiento que traía, te sentirás impulsado hacia adelante.
Por otra parte, si el camión lleva un movimiento rectilíneo uniforme y tienes un objeto en tus manos, al aventarlo hacia arriba, este regresará a ellas nuevamente. Resolvamos unos ejercicios. Este dice, determina la fuerza que se necesita aplicar a un auto de 800 kilos para que este se acelere a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Los datos. Nosotros queremos conocer la fuerza. Sabemos que la masa es de 800 kilogramos y que la aceleración es de 4 metros sobre segundo al cuadrado. La fórmula que utilizaremos es la fórmula de la fuerza, que se define como masa por aceleración. Hacemos la sustitución de los datos, que sería que la fuerza es igual a nuestra masa de 800 kilos por nuestra aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado, y esto nos da un resultado de 3.200 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Esto quiere decir que nuestro resultado se concluye como que la fuerza que se aplica es de 3.200 newtons. Un segundo ejercicio dice, el resultado de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo cuya masa vale 40 kilogramos es de 85 newtons. ¿Cuál es el valor de la aceleración que posee este cuerpo? Veamos la información que tenemos. Vamos a dividirlo en los datos, la fórmula que vamos a ocupar y los despejes que sean necesarios, y la sustitución de los mismos. Los datos son, primero que nada tenemos que la fuerza vale 85 newtons, sabemos que la masa vale 40 kilogramos y nosotros queremos conocer la aceleración. Nuestra fórmula dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y de aquí nosotros desconocemos la aceleración, por lo que la despejamos y nos queda que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Una vez que hagamos la sustitución, primero vamos a convertir que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ahora vamos a sustituir nuestros valores en la ecuación de la aceleración, que nos va a quedar que la fuerza que teníamos de 85 newtons u 85 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado entre la masa que era de 40 kilos y nos quedan una aceleración de 2.125 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, concluimos que ese es nuestro resultado. La aceleración es de 2.125 metros sobre segundo al cuadrado. El siguiente ejercicio dice, ¿cuál es la masa de un cuerpo si al aplicarle una fuerza de 420 newtons adquiere una aceleración de 8.4 metros sobre segundo cuadrado?
Nuevamente vamos a dividir toda nuestra información en datos, fórmula y despejes y la sustitución. Los datos son los siguientes. Nosotros queremos conocer la masa del cuerpo. Nos dicen que tiene una fuerza de 420 newtons y una aceleración de 8.4 metros sobre segundo cuadrado. La fórmula que vamos a utilizar es fuerza es igual a masa por aceleración. De aquí despejamos la masa y nos queda que va a ser igual a la fuerza entre la aceleración. Nuevamente haremos la conversión primero de que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y sustituyendo los valores que conocíamos en la fórmula de la masa, nos va a quedar que la masa es igual a la fuerza de 420 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado entre la aceleración de 8.4 metros sobre segundo cuadrado, y nos queda un resultado de 50 kilos. Por lo tanto, concluimos que nuestro resultado es que la masa del cuerpo es de 50 kilogramos. Nuestro último ejercicio dice: ¿qué fuerza debe ejercer el motor de un automóvil cuya masa es de 1500 kilos para aumentar su velocidad de 4.5 km por hora a 40 km por hora en 8 segundos? Vamos a poner nuestros datos, nuestra fórmula, los despejes y la sustitución. Los datos que conocemos y que no conocemos son: queremos la fuerza que debía ejercer el motor. Sabemos que su masa es de 1500 kilos, que su velocidad inicial es de 4.5 km por hora, que su velocidad final es de 40 km por hora y que el tiempo que queremos en lo que pasa de una velocidad a otra es de 8 segundos. Las fórmulas que utilizaremos es que la fuerza es igual a la masa por aceleración y la fórmula de la aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Primero vamos a cambiar las unidades de nuestras velocidades. Vamos a pasarlo de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Para hacer esto, pues sabemos que en 1 kilómetro hay 1000 metros y que en 1 hora hay 3600 segundos. Al hacer estas multiplicaciones nos queda que nuestra velocidad inicial es de 1.25 metros sobre segundo. Haremos lo mismo para nuestra velocidad final, la vamos a pasar de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Una vez que hicimos estas multiplicaciones, nuevamente de que 1 kilómetro tiene 1000 metros y 1 hora tiene 3600 segundos, nos queda que nuestra velocidad final es de 11.11 metros sobre segundo. Vamos a sustituir estos valores en la fórmula de la aceleración. Teníamos una velocidad final de 11.11 metros sobre segundo menos la velocidad inicial de 1.25 metros sobre segundo entre el tiempo, que eran 8 segundos, y nos queda una aceleración de 1.23 metros sobre segundo cuadrado. Esto lo vamos a ocupar en la fórmula de la fuerza, que nos había quedado que era la masa de 1500 kilos por la aceleración que acabamos de obtener de 1.23 metros sobre segundo cuadrado, y esto nos da un resultado de 1845 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, nuestro resultado es que la fuerza del motor es de 1845 newtons. Esto ha sido todo por esta semana. Hasta luego.